Bondadoso Padre, guíanos en el estudio de tu palabra esta mañana. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia, por ser bueno con nosotros. Toma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Feliz sábado a todos. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Esta mañana queremos estudiar un tema más. Estamos estudiando acerca de las doctrinas y creencias de los adventistas del séptimo día. Es bueno para nosotros siempre dar un repaso, un vistazo a las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Que son las bases fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? Sobre todo poner nuestra vida en armonía a la voluntad de Dios y a su palabra. Creemos firmemente, hermanos, que todas las cosas que nosotros sostenemos tienen apoyo suficiente en la palabra de Dios, que está en armonía con lo que la palabra del Señor expresa con su voluntad para nosotros hoy. Y uno de los temas que nosotros como adventistas creemos es el concepto o la enseñanza bíblica del remanente. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 5. Allí el apóstol Pablo a nuestros hermanos de aquel entonces que estaban en Roma, escribió algo muy interesante que hoy día retumban a nuestros oídos y que es de seria consideración para nosotros hoy. De manera que el apóstol Pablo trae allí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, un concepto muy importante para nosotros. Cuando todo parece perdido, cuando nada parece tener solución, hay esperanza en el nombre de Dios. Amén. Porque Dios nunca pierde el control, hermanos. Nosotros podemos desesperar, nosotros podemos pensar que está perdido. Nosotros como seres humanos podemos pensar que no hay solución, que todo se ha acabado, pero Dios tiene el control. Amén. En los tiempos de Elías pensaba que todo estaba perdido. El profeta de Dios. Pero Dios le dijo, Elías, calma. No todo está perdido. Yo tengo el control. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1 nos presenta que es Jesús quien se mueve en medio de ¿qué? De los candelabros, de los candeleros. Y los candelabros representan a la iglesia de Dios. De manera que Dios no pierde el control. Dios siempre tiene el control de su pueblo. Finalmente, la iglesia que pasa por tantas pruebas y adversidades. Es más, nosotros como iglesia, me refiero al individuo, a cada uno de nosotros, pasamos por diferentes luchas. Pero finalmente Dios nos ha prometido que seremos una iglesia triunfante, si nos aferramos al brazo poderoso de nuestro Dios. La victoria, hermanos, que se nos ha de otorgar no es la que hemos conquistado por nuestras propias fuerzas. Más bien es la que Dios nos ha dado y la hemos recibido con fe y nos hemos aferrado a ella. Así que, hermanos, vamos a leer entonces Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así también, aún en este tiempo, ha quedado ¿qué? Un remanente escogido por gracia. De manera que este remanente no tiene mérito alguno. Este remanente no tiene obra alguna en que jactarse. Este remanente no es algo que él ha conquistado por las fuerzas. El texto bíblico dice que aún queda en remanente en los tiempos de Pablo, y yo creo que para nosotros hoy, porque a lo largo de la historia Dios siempre ha tenido un remanente. Y dice allí, ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Por gracia.
Es un remanente que Dios ha escogido en su misericordia, en su bondad, donde la obra humana no tiene ni un hilo, ¿verdad?, que ver con respecto a la salvación, porque es por gracia, no lo merecemos. Sin embargo, Dios en su bondad nos permite formar parte de esa realidad del remanente. Ahora, el asunto del remanente, hermanos, yo quiero decir que la palabra remanente realmente debe traducirse como el resto, ¿verdad? Ese es el remanente, el resto, los que quedan, ¿verdad? Los que quedan, yo no sé cuántos de ustedes, pero aquí se come mucho arroz, ¿no? Ya cuando todos han comido, dice, segunda oportunidad, y ahí queda un remanente, ¿no? 2, 3 granitos. Y eso es lo que dice, qué rico, ¿no? Entonces, esta ilustración para mostrar que el remanente es eso. Los que quedan, los últimos, un pequeño grupo, ¿verdad?, que quedan. Ahora, este concepto del remanente está presente desde el Antiguo Testamento. No es un concepto nuevo del Nuevo Testamento. Es más, es un concepto muy, muy antiguo. Encontramos, por ejemplo, antes incluso del libro que voy a citar, que es Joel 2:32, ya existía el concepto del remanente. Por ejemplo, Joel, capítulo 2, versículo 32, nos dice la palabra del Señor: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Este remanente es Dios que lo escogió por gracia. Este remanente es Dios que los ha llamado y que ellos han obedecido, escuchado la voz de Dios y han accedido a seguir al Cordero por donde quiera que va. No visten sus vestiduras, es más, visten las vestiduras de justicia de Cristo. No se lavan con sus propias manos, sino se lavan con la sangre preciosa de Jesús. Y es interesante, hermanos, que el concepto del remanente lo vamos a encontrar desde los tiempos de Noé. Hay un texto en la Biblia que dice que el que piense estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Y analizando un poco el asunto del remanente en los tiempos de Noé realmente eran 8 personas ante la multitud de personas que existían en los tiempos de Noé. Pues este pequeño grupo era el resto, los que quedaban fieles a los principios de Dios, a la verdad presente en ese momento, en los tiempos de Noé. Y fueron pocos los que aceptaron el mensaje de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver que dentro de esta familia remanente, después que pasó el diluvio, ¿qué sucedió? Pues Noé empezó a sembrar su viña, agarró las uvas y pues se pasó de mano y se emborrachó. De manera que quedó expuesto al ridículo y ebrio. De manera, hermanos, que aún el gran gigante líder del remanente, el victorioso y gran gigante Noé, líder del remanente, había caído. De manera, hermanos, que esto nos presenta efectivamente como dice la palabra del Señor: el que piense estar firme, mire que no caiga. Este remanente, hermanos, se trasladó posteriormente a Abraham. Recuerde que Noé bendijo a sus hijos, a Cam, ¿verdad? No le bendijo, pero bendijo ¿a quién? A Sem. Sem era padre de Abraham. Sin embargo, Sem se desvió del camino del Señor. De manera que cuando Abraham nace, Dios le tiene que llamar a Abraham y le dice: Abraham.
tú vas a ser mi remanente. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a Dios. Abraham había recibido los oráculos sagrados de la verdad presente que él tenía que guardar y llevar a la posteridad, llevar a los descendientes que viniesen. Y así lo hizo Abraham. Encontramos que Abraham nació ¿quién? Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Y en los tiempos de Jacob, la familia remanente era ¿quién? Israel. Esos dos hermanos y su padre, esa era la familia que remanente, mientras todos los demás pueblos estaban en rebelión, en idolatría, pues la familia remanente de Jacob eran los que llevaban los oráculos sagrados, la verdad presente. Sin embargo, dentro del remanente, de ese remanente, sucedió algo muy interesante. Ustedes saben que Jacob pues tomó por mujer ¿a quién? Tomó por mujer a otra mujer y luego tomó a la sierva y se hizo ¿qué? Un desbarajuste. Pero era el líder del remanente. De entre los hijos del remanente, curiosamente, agarraron los hermanos al más pequeño e indefenso. Lo querían asesinar. Pero por misericordia de Dios no lo asesinaron. Lo vendieron a los egipcios. Y esta era la familia remanente. Posteriormente, hermanos, encontramos que Dios saca a Israel, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, de Egipto. Porque se entiende por labios de José y por la escritura que era para preservación de las vidas que Dios había permitido que esta situación. Pero es interesante que dentro de este pueblo remanente, los hijos de Israel, la familia remanente, pues habían conflictos. Vendiendo a su hermano, engañando a su padre, ¿verdad? Trayendo dolor y oprobio durante muchos años en los corazones de su familia. Pero José dijo, no se preocupen. Aunque me han hecho un mal, no, Dios lo ha tornado ¿qué? Un bien, en bendición, para preservación de las almas. Finalmente, hermanos, Israel constituye el remanente de Dios. Dios lo libera, le dice, te voy a introducir a la tierra prometida y tú serás entre las naciones el remanente. ¿Saben que Israel, hermanos, en los tiempos de Israel no era nada comparado a las grandes potencias mundiales de aquel entonces? Los grandes imperios, grandes naciones. Israel era insignificante. Era apenas un pequeño residuo. Y entonces Dios le dice, tú serás el remanente. Llevarás los oráculos sagrados de verdad para predicarlo al mundo entero y se vuelvan al Dios verdadero. Sin embargo, sabemos que dentro de ese remanente, pues hubieron muchos conflictos. Encontramos a Israel siendo cautivo en Babilonia, es por los persas, por los griegos, finalmente por los romanos, pero ahí estaban los oráculos que Dios había, las verdades que Dios había confiado a su pueblo. Pero es interesante que dentro de ese remanente había un remanente que procuraban ser fieles a Dios, a sus enseñanzas, mientras que otros menospreciaban las verdades del Señor. Y el apóstol Pablo
nos dice a nosotros hoy, en Romanos capítulo 11, versículo 5, que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Dentro del pueblo remanente, sin duda alguna, Dios tiene hombres fieles. Ahora, no es complicado entenderlo, hermanos. Porque Dios dijo que en su iglesia iba a haber ¿qué? Trigo y cizaña. Dentro de su pueblo remanente iban a estar ¿qué? El trigo. O sea, un remanente. Pero dentro del remanente. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Joel, el verso que leímos, que 2:32, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sin duda alguna, Dios tiene el control. No desesperemos, hermanos. Cuando a veces todo parece perdido. Cuando hay cosas que a veces nos desesperan. Busquemos a Dios porque Dios tiene el control. Amén. Esta es la iglesia de Dios. Dios no nos va a abandonar, hermanos, a la deriva. Nuestro capitán es Cristo Jesús. Ahora yo quiero decirle, hermano, que así como Israel pasaba muchas cosas, probablemente en nuestros tiempos pasan muchas cosas. Pero antes de eso yo quiero mencionarles que desde el comienzo, como un grupo esparcido, ¿verdad? Un residuo de los mileritas, después llamados los adventistas del séptimo día, se habían autodenominado el remanente. Aún antes de organizarse formalmente como iglesia, los pioneros se consideraban el remanente de Dios. Quizás el uso más temprano de esta palabra remanente la vamos a datar para el año de 1846, cuando por primera vez en un folleto se tituló El pequeño remanente esparcido. 1846. En el 1849, José Bass usó Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, texto que vamos a leer más adelante, que apunta a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús para describir y aplicarlos a los adventistas del séptimo día. 1849. En 1853, Elena de White se refirió a los adventistas que guardan el sábado usando el término el pueblo remanente de Dios. En 1855, cuando J.M. Stephenson dejó el movimiento adventista, sus hermanos lo instaron a que reconsiderara su decisión de apartarse del pueblo remanente de Dios. En 1857, hermanos, Jaime White escribió que el mensaje a la Odisea era un llamado especial al remanente y urgió a los adventistas a que obedecieran su consejo. Ahora, paro aquí. ¿Cómo la Odisea puede ser el remanente? Porque Dios tiene un pueblo fiel. Pero es interesante que todas las evidencias históricas dentro del adventismo muestran que la iglesia adventista del séptimo día constituye el remanente en el mundo. Pero también constituye un concepto que nosotros aplicamos mucho a la iglesia, que es la Odisea. ¿Puede ser la Odisea el remanente? ¿O por ser la Odisea deja de ser remanente?
Sin embargo, hermanos, en la Biblia encontramos que la Odisea, finalmente, el consejo, el remanente sigue el consejo por el ángel la Odisea. ¿Y cuál es el consejo? Compra de mí oro refinado en fuego. ¿Se da cuenta de su condición? Hay un despertar. Hay un afianzamiento en la verdad. Y por ende, 3 características importantes que vamos a descubrir en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 14. Sigamos. En 1860, hermanos, cuando los pioneros buscaban un nombre para nuestra iglesia, se consideró el nombre El Remanente. Si eso nuestros pioneros hubiesen aceptado, hoy día no seríamos llamados Adventistas del Séptimo Día. Hoy día seríamos llamados la iglesia El Remanente. Según el historiador Herald, los adventistas adoptaron el movimiento del remanente porque indicaba el lugar exclusivo que ocupaban los adventistas del séptimo día como el remanente del pueblo de Dios que continuaba adheriéndose a las posiciones fundamentales del movimiento adventista. Interesantemente, hermanos, dentro del remanente, como en el pueblo de Israel, si yo les dijera, un hermano mató a su hermano y era parte del remanente, ¿ustedes qué van a pensar? Creo que esa palabra no podría aplicarse a estos hermanos, ¿verdad? Serían remanentes. Pero más bien se pudiese aplicar, un hermano mató a su otro hermano, pero era miembro de la iglesia La Odisea, como que concuerda más, ¿no? Pero si un hermano mata a su hermano y es miembro del remanente, como que no concuerda, algo está mal. Pues en Israel sucedió eso. Israel era el remanente de las naciones. Y dentro de Israel había rebelión, desobediencia. Pero dentro de Israel también habían hijos fieles de Dios. De manera que, hermanos, ahora Dios llama a un pueblo. Yo quiero añadir a esto, hermanos, algo muy interesante que está escrito aquí. De hecho, dicho sea de paso, estos datos los estoy sacando de un libro que el director de la escuela sabática Clifford Gonstey escribió hace ya unos años atrás y tituló el libro El Remanente. Muy interesante, hace un análisis muy sincero de la situación que quizás como adventistas pudiésemos estar pasando hoy día. Pero él añade a los siguientes datos que yo le he dado: a través de los años, la palabra remanente o la frase la iglesia remanente, dice él, se ha convertido en la marca distintiva y autoproclamada de los adventistas del séptimo día. Durante un siglo y medio, los libros y periódicos que salen de nosotros, ¿verdad? De nuestras prensas, han llamado a este movimiento la iglesia remanente. En el certificado bautismal que nosotros damos, que imprimimos para los recién convertidos, desde 1940, la pregunta número 13 en el voto bautismal dice: ¿cree usted que la iglesia adventista del séptimo día constituye la iglesia remanente y desea usted ser aceptada a su feligresía? Amén. Todo eso cuando nosotros nos bautizamos y llegamos al punto 13, se lee eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Levantamos nuestra mano derecha en señal de aprobación. Quiero ser parte de la iglesia remanente. En la actualidad, el certificado pregunta si el candidato al bautismo cree que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente que describe la profecía bíblica.
La denominación estableció oficialmente el concepto del remanente como doctrina cuando en el Congreso de la Asociación General en 1980, celebrada en Dallas, proclamó que el adventismo era el remanente que ha sido llamado a salir para guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso, cuando nosotros estudiamos el libro de las hoy día ya 28 creencias, porque se añadió la Tierra Nueva, en la creencia número 13 está titulado El remanente y su misión. Es parte de nosotros creer que la iglesia es la iglesia remanente de los últimos días. Y en el encabezado de esta creencia dice lo siguiente: la iglesia universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero en los últimos días, en una época de apostasía generalizada, se llama a un remanente para que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio y la fe de Jesús. Proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Coincide con la hora del juicio en el cielo y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial como parte del pueblo remanente. Qué maravilloso es saber, hermanos, que la Biblia en las profecías destaca fidedignamente el tiempo en el cual debería surgir el pueblo remanente. Después de un periodo de 1260 años, según también la profecía de Daniel, presenta que Dios iba a levantar un pueblo que iba a constituir el Israel espiritual, el Israel de Dios. Ahora, hermanos, dentro del pueblo remanente, como en el tiempo de Israel, pues muchas veces suceden cosas tristes. Por ejemplo, una niña de 12 años es violada repetidas veces por su padre, miembro de la iglesia remanente, mientras su madre, también miembro de la iglesia remanente, no hace nada para protegerla. Una joven que ha leído publicaciones de la iglesia remanente asiste un sábado al culto. Nadie la saluda, no le pregunta su nombre, ni habla con ella, excepto una santa anciana que critica el color y el collar de perlas que adornan el cuello de la visitante. Una niña llora. Sus padres, ambos dirigentes de la iglesia remanente local, se han divorciado tras años de sonreír en público y pelearse en privado. Una joven vive consumida por el odio contra el remanente. Su padre, que es primer anciano, maestro de escuela sabática y dirigente de conquistadores, maltrata violentamente a su esposa y luego se va a dar estudios bíblicos. Miembro de la iglesia remanente. Un pastor de la iglesia remanente, un pastor, es arrestado por robar un banco. Un maestro en un colegio de la iglesia remanente es sorprendida, acostado con otra esposa de otro hombre. El esposo, ciego de ira, los estrangula. Miembros de la iglesia remanente. Algunos
denuncian las doctrinas de la iglesia remanente y lo acusan de herejía. Otros aseveran que se han desviado de la doctrina a causa de la apostasía que existe en la iglesia remanente. Una pareja se ve torturada por el remordimiento después de haberse sacrificado durante años para enviar a sus hijos a instituciones educativas de la iglesia remanente. Ven cómo todos ellos abandonan la fe de la iglesia remanente. Son cosas duras. Vivimos en un mundo cruel. ¿Y cómo es que el ser humano puede llegar tan lejos de Dios? El líder de la iglesia remanente se emborracha, queda expuesto a la vergüenza de sus hijos. El gran líder Noé. Y sucedió en la familia del remanente. Interesantemente, hermanos, por eso la palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso el apóstol Pablo dice: aún en este tiempo, ¿qué pasa? Queda un remanente escogido por gracia. Ahora, el concepto remanente ¿es un concepto bíblico o es una ilusión? Evidentemente es bíblico. Dios tiene un pueblo fiel. Al final de toda la historia, Dios vindicará su nombre y ellos serán el instrumento para vindicar el carácter de Dios, los que constituyan el remanente. Algunos proponen, hermanos, que hay que salir de la iglesia para constituir el remanente. Otros dicen: no, Dios abandonó la iglesia y ya no más la iglesia es el remanente. Sin embargo, otros aseguran que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente. Sin embargo, dentro de ese remanente hay un remanente fiel a Dios, como el Israel antiguo, que era el remanente, pero dentro de ese remanente, ¿qué había? Remanente fieles, hijos de Dios fieles. Ahora, ¿cuáles son las características que deben considerarse en la vida de estos que pertenecen al pueblo remanente fiel de Dios? Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer Apocalipsis 12, hermanos, y finalmente vamos a terminar con algunas declaraciones de la sierva de Dios, de Elena de White, para nosotros. Apocalipsis capítulo 12, un versículo muy conocido para nosotros como pueblo. El verso 17 nos dice, ¿qué dice el versículo? Entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Contra la mujer, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra, ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. Quiere decir, con los últimos que quedaban fieles de la descendencia de la mujer. Porque es interesante, hermanos, Dios siempre ha tenido un remanente. Noé, Abraham, ¿verdad? Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Los hijos, los profetas, los apóstoles, la iglesia de Dios de estos días, la iglesia adventista. Sin embargo, siempre hubo problemas dentro del remanente. Y no debe extrañarse para nosotros, hermanos. Porque Dios tiene un pueblo dentro de la iglesia. Pueblo fiel. Elías pensaba, todo está perdido. Todo está acabado. El pueblo va en pos de Baal. Es más, yo soy el único que quedo. Y aún me quieren matar. Y Dios le dijo, calma, Elías. Descansa un poco.
estás un poco aturdido, tómate tu break, porque yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Amén. Y dice el pasaje bíblico, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí da algunas características importantes. Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio. Y tienen, ¿verdad?, el testimonio de Jesús. Esto es maravilloso. Hace unos días esta palabra trajo un poco de confusión, pero Elena de White usa esta expresión: Dios le ha confiado los testimonios a su iglesia. Muchas veces tuve la oportunidad de poder compartir con algunos las cantidades de veces como Elena de White usa esta expresión. Así que Dios, ¿verdad?, Dios le ha dado este testimonio. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. 2. Sin embargo, Apocalipsis 14, versículo 12 añade otro elemento más. Dice la palabra de Dios allí en el verso 12, de aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero aquí añade algo. ¿Qué dice? Y la fe de Jesús. En este otro lado tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero aquí dice el verso 14, 12 que dice que guardan los mandamientos de Dios, de Jesús, y también guardan la fe de Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cuál es la fe de Jesús? Que cuando todos te abandonan, sabe que el Padre está allí. Amén. Que cuando estás pasando tribulación, nunca dudas del Padre. Amén. Cuando la tentación llega, te aferras a las promesas del Padre. Amén. Cuando la muerte ha tomado posesión de alguien, crees en el Padre que da vida eterna. Amén. Esa es la fe de Jesús, una fe inquebrantable. Amén. Una fe que avanzó en medio de los obstáculos. Cuando los discípulos lo abandonaron, cuando estaba colgando en la cruz, cuando lo vituperaban, cuando lo maltrataban, Él nunca dejó de confiar en el amor del Padre. Amén. Pero también dice que guardan los mandamientos de Dios. Es que la fe de Jesús lo llevó a ser obediente a su Padre. Como Él creía en el Padre, pues resulta ser que el que cree fielmente en el Padre, sin duda alguna obedece al Padre. De manera que si Jesús obedeció a Dios, Dios en su palabra nos dice, Jesús en su palabra nos dice, qué ejemplo nos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Los mandamientos de Dios implica que también que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan capítulo 15 versículo 10, también vamos allí a Juan capítulo 15 versículo 10, nos muestra: por cuanto Jesús guardó los mandamientos del Padre, ellos también, el remanente, debe obedecer los mandamientos de Dios. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra del Señor: si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues el remanente también tiene que guardar los mandamientos, así como Jesús guardó. Porque hoy día, hermanos, dicen que tú puedes ser salvo desobedeciendo a Dios. Y es cierto, la salvación no se basa en cuán bueno o cuán malo soy. Pero el hecho de que conozcas a Jesús demuestra
por los frutos que amas a Dios. Aunque una cosa es el resultado de la otra, en esta situación, amar a Jesús, ser salvo, experimentar la salvación en Cristo, dará como resultado la obediencia en base al amor. Una fidelidad inquebrantable. Porque el texto dice, si guardas mis mandamientos, permaneces ¿en qué? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia como resultado de un amor estrecho con el Padre. Así debe ser también la nuestra. Y el testimonio de Jesús. Nosotros sabemos que el testimonio de Jesús, a la luz de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos enseña que el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. De manera que el remanente debe constituir por lo menos esas tres características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Indudablemente, todas estas cosas se aplican a la iglesia adventista del séptimo día. Aunque es una iglesia militante, Dios dice que finalmente será una iglesia triunfante. Aunque todo parece perdido, hermanos, aunque a nosotros nos creamos Elías, cansados, agobiados, a veces podemos pretender como Elías ser el último fiel de la tierra, Dios le dice, calma, descansa un poco. Porque yo tengo todavía un ejército de hijos fieles. Lo interesante, hermano, es que Elías no lo veía. Lo que Elías solo veía era pura rebelión, pura maldad. Eso es lo que Elías veía. Y que su vida estaba en peligro. Eso es lo único que Elías miraba. Pero Dios estaba mirando otra cosa. Dios estaba viendo otra cosa. Y es interesante que es que nosotros no podemos ver aquellas cosas que quizás Dios solamente puede ver. No conocemos los corazones, hermanos, pero Dios los conoce, Dios los pesa en balance. Y Dios quiere esta mañana, hermanos, que cada uno de nosotros procuremos ser fieles hijos de Dios, para que constituyamos el remanente fiel de Dios. Termino. Patriarcas y Profetas 103 nos dice, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea interrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Hechos de los Apóstoles 302 nos dice, a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. ¡Qué maravilloso! Hechos de los Apóstoles 427 nos dice, cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser parte de este remanente que va a resistir hasta el fin? Amén. El Señor Jesús nos está llamando en este día. El remanente se centra en la persona maravillosa de Jesús. Los Apocalipsis nos dice que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Es Cristo su objeto más precioso de búsqueda. Y es una vida en completa comunión y estrecha relación con Cristo la que lo motiva a mantenerse fiel.
La fidelidad inquebrantable es producida por un amor profundo hacia Jesucristo. La fidelidad inquebrantable es producida por una relación estrecha con su Hacedor, porque ha entendido y ha fusionado lo débil de su vida con la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Y esta mañana Dios nos quiere invitar a cada uno de nosotros a que formemos parte de esos hijos fieles del tiempo del fin. Vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Padre, a veces nos sentimos como Elías, Señor. Elías, un ser humano como todos nosotros. En su humanidad, Señor, miraba que todo estaba perdido, solo se miraba a él. Oh Padre, pero como Elías muchas veces olvidamos, Señor, que tú eres el que tienes el control, Padre. Tú eres el dueño del barco, tú eres el que estás al timón, que no está perdido. Señor, finalmente tu iglesia será una iglesia triunfante para gloria y honra de ti. En esta hora, Señor, si nosotros en nuestra experiencia, Padre, hemos permitido que el enemigo gane el terreno, queremos que nos liberes y que, Padre, nos ayude a ser parte de este remanente fiel para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de tus hijos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.